Me hicieron el comentario de que un video anterior dedicado a la insatisfacción y al deseo tenía un aire medio budista. Ahora voy a recoger ese comentario para desarrollar algunas preguntas que me parecen interesantes. ¿En qué se parecen el budismo y la terapia psicoanalítica? ¿En qué se diferencian? Y sobre todo, ¿cómo se pueden complementar? Para variar, voy a tratar de hablar en simple, pero sin perder rigurosidad. Del lado del budismo, me voy a basar en los discursos del Tipitaka, que es un texto muy antiguo de India, y también en algunas prácticas que tuve de Zen, que es una variante japonesa del budismo. De entrada, me parece que el psicoanálisis y el budismo comparten una finalidad similar, que es promover el bienestar humano. Siddhartha Gautama, que fue el Buda histórico, insistió en la enseñanza de lo que él denominó como las cuatro nobles verdades. La primera de estas nobles verdades es la existencia de la insatisfacción o del sufrimiento. Desde la vereda del psicoanálisis, Freud comenzó el desarrollo de su método terapéutico precisamente escuchando con atención a personas que se mantienen en estados de sufrimiento crónico. El diagnóstico común era el de neurosis, o sea, enfermedades funcionales del sistema nervioso. La segunda noble verdad enseñada por Buda es que la causa del sufrimiento es el apego. Ahora, este apego no tiene nada que ver con la teoría del apego que desarrolló el psicoanalista John Bowlby y que se centra en la relación fundamental que se establece entre un bebé y los adultos que lo cuidan. Más bien, el concepto budista de apego, o que se ha traducido como apego, se refiere a una avidez o a una voracidad desmedida, a un anhelo desesperado. De acuerdo con Buda, este apego puede presentarse de tres maneras. La primera es aferrarse a los placeres sensuales. Sin entrar en detalles sobre esto, este tema ha sido ampliamente estudiado también por el psicoanálisis y hunde sus raíces en una exploración sistemática de la sexualidad humana. La segunda modalidad de sufrimiento es el apego o el aferramiento a la existencia. Y este es otro fenómeno ampliamente estudiado por el psicoanálisis también bajo el título de narcisismo, que se refiere a las imágenes más o menos inconscientes que mantenemos y que atesoramos acerca de nosotros mismos. La tercera modalidad de sufrimiento es aferrarse a la no existencia y se refiere al nihilismo, a considerar que la vida no tiene propósito, a que no tiene valor y a abandonarla. Este punto creo que es clave porque contrarresta un malentendido que pesa sobre el budismo, al menos en Occidente. Buda practicó un estado de ascetismo extremo por años antes de su despertar y más tarde enfatizó con detalle que estas prácticas no conducen a un bienestar duradero. El Tipitaka, de hecho, expone con claridad que el sufrimiento no es causado por los placeres sensuales, ni por el sentido de uno mismo, sino por apegarse a todo esto. De aquí se desprende la idea del camino medio propuesto por el budismo. Desafortunadamente, hay pasajes del Tipitaka, al menos en las traducciones disponibles al español, que sugieren erróneamente que el sufrimiento es causado por el deseo y que la extinción del deseo conduce al estado conocido como nirvana o como nirvana. Además, dentro del budismo han habido prácticas extremas que van en esa dirección. Un ejemplo claro de esto son las prácticas de automodificación que desarrollaron algunos monjes y que consistían en un proceso muy doloroso que conducía lentamente hacia la muerte. En Occidente, la idea errónea del budismo como negación de la vida caló en varios pensadores, incluyendo al filósofo Schopenhauer, alemán, a la psicoanalista inglesa Barbara Lowe y finalmente al mismo Freud, padre del psicoanálisis. Freud llegó a considerar que la búsqueda del nirvana confirmaba su hipótesis de la existencia de una pulsión de muerte. Más adelante, el psicoanalista francés André Green denominó narcisismo negativo a aferrarse a la no existencia y analizó varios ejemplos de esta tendencia. Estos ejemplos incluyen el ascetismo extremo, pero también el narcisismo moral y el fanatismo. Desafortunadamente, Green también hizo suyo el error de ver el nirvana como un ideal de autoaniquilación, pero aclarado el punto, su trabajo resulta muy útil como antídoto contra estas prácticas extremas. Y entonces llegamos a la tercera y cuarta noble verdad del budismo. Estas verdades señalan respectivamente que existe una vía para despertar del sufrimiento que nos causamos nosotros mismos
y que esta vía es lo que se denominó como el noble óctuple sendero. El noble óctuple sendero incluye la recta visión, la recta intención, el recto hablar, el recto actuar, el recto medio de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. A mi modo de ver, se trata de una propuesta muy interesante porque ofrece una vía para descubrir vivencialmente algunos fenómenos que son difíciles de percibir, como la naturaleza impermanente de la realidad y la insustancialidad del yo. Lo que surge entonces es una experiencia de vacuidad o de amplitud que puede ser muy liberadora. Me atrevo a decir que esta experiencia de la realidad es conocida también por el psicoanálisis y que puede ser favorecida mediante su método de análisis de la asociación libre y de la transferencia. Sin embargo, el método budista clásico es menos verbal y creo que ello en ocasiones puede ser más propicio para alcanzar esta meta del despertar. Ahora, sin desmedro de lo anterior, hay personas que no cuentan con una organización psíquica suficientemente capaz de convertir esto en una experiencia propiamente tal. Para ellas, la vivencia de la vacuidad puede resultar intolerable, porque lo que se les aparece en cambio no es un espacio de apertura, sino un vacío sin referentes que permitan elaborarlo. Este vacío angustioso puede transformar el despertar budista en algo muy esquivo o dar paso a operaciones defensivas previas que se asemejan a la búsqueda de la no existencia o del narcisismo negativo. Creo que el psicoanalista Michael Eigen es muy acertado cuando afirma que para poder soltar el yo, primero hay que haber tenido un yo. Aquí es donde observo que el psicoanálisis resulta valioso como actividad que trata con las perturbaciones de la organización psíquica. Pero bueno, a modo de síntesis, me parece que la terapia psicoanalítica y la práctica budista sí pueden complementarse y que lo hacen más o menos de la siguiente manera. Por una parte, el budismo enseña a observar el yo en su carácter ilusorio y a trascender el apego excesivo al deseo, no a borrarlo. Y por otra parte, el psicoanálisis trata con las perturbaciones en la organización del yo y en la organización del deseo, sus inhibiciones, extravíos, compulsiones, etcétera, colaborando también en desmontar este yo ilusorio. Ahora, si quieres profundizar más en las relaciones entre budismo y psicoanálisis, te sugiero buscar autores como Jeremy Safran o Mark Epstein. Ahora, no olvides suscribirte en esta cuenta para que no te pierdas de las cápsulas gratuitas sobre salud mental desde una perspectiva psicoanalítica. Y si tienes alguna reflexión o inquietud, déjala en los comentarios. Ahora, si tienes inquietudes más personales, escríbeme al WhatsApp asociado a esta cuenta. Saludos.